Feliz día, apreciados receptores de esta universidad prestigiosa e internacional, el Kairos de Dios. Les saluda el pastor Francisco Caballero, del corazón mismo de la República Mexicana, San Luis Potosí, México. En esta ocasión participando con el subtema La práctica histórica de la unción con aceite, con el tema principal la verdadera y la falsa unción. Bien. Como ya nos hemos dado cuenta en el tratado de los diversos subtemas que han expuesto nuestros distinguidos profesores, todos ellos muy calificados, por supuesto, la enorme importancia que este tema representa, porque enclarece la verdadera unción a diferencia de algunos que no la practican, y muy al contrario, a otros grupos que exageran en la enseñanza y práctica de ella. También hemos oído respecto a algunas prácticas falsas y novedosas para mantener cautiva o cautivo a los feligreses, impresionándolos por los actos que más que efectivo es aberrante y exagerado. Beberlo, arrojarlo desde el altar, el aceite, atribuirle poderes milagrosos y cosas por el estilo. En el recorrido de lo expuesto por los maestros, hemos oído el aceite ungiendo a los leprosos, a los sacerdotes, a reyes, a gobernantes, la unción para la sanidad de enfermos, consagrar a ministros para la obra, liberación espiritual, unción de objetos o cosas, y lo que mencionamos al principio, excesos aberrantes de la unción. Y en esto último también hay mucho que hablar, pero mi subtema concluyente es la práctica histórica de la unción con aceite. Y esto pues trae luz precisamente a cómo se inició esta práctica. De ello tenemos mucho que hablar enseguida. Pero antes de explicar o dar a conocer la práctica histórica de la unción con aceite, es necesario volver a recordar el principio de la terminología de ser ungido con aceite, como ya seguramente lo han explicado los maestros que me antecedieron. ¿Y qué venía y viene a representar este importante acto solemne y simbólico que Dios ordenó específicamente? ¿Y dónde veremos las primeras referencias de este acto solemne de ungir con aceite? Bien, el diccionario bíblico dice que ungir es una palabra que aparece frecuentemente en las escrituras con el sentido de derramar sobre algo o alguien aceite o alguna sustancia oleosa. Es la traducción de varias palabras hebreas y griegas con significados afines con ese acto. Para los judíos había por lo menos 3 maneras de ungir. 1. El ungimiento ordinario o común, que servía para higienizar y refrescar, y que a menudo se practicaba con los invitados como forma convencional de cortesía. En este sentido, generalmente se usa 1182 veces. El hebreo suko o el griego aleif en 2 de Samuel 12:20, Daniel 10:3, Mateo 6:17 y Lucas 7:46. Allí podemos ver estas citas donde se habla del ungimiento ordinario o común. 2. El ungimiento oficial que los profetas, sacerdotes y reyes recibían en el momento de asumir el cargo o inmediatamente antes. En este sentido, Elías ungió a Eliseo, Primera de Reyes 19:16. Aarón y sus hijos recibieron aprobación para ejercer su ministerio sacerdotal, Éxodo 30:30. Y se preparó el tabernáculo para que desempeñara su función en el culto a Dios que le iba a rendir al pueblo de Israel.
Así es de que volvemos a Éxodo 49. De esa misma manera fueron confirmados como reyes Saúl, y lo vemos en 1 Samuel 9:16. También el rey David, 16:12 de Samuel. Salomón fue también ungido en Primera de Reyes 1:34. Y así podemos continuar acerca del ungimiento con aceite. Como comentábamos, para los judíos había por lo menos 3 maneras de ungir. Ya expusimos la primera, es que era el ungimiento ordinario y común, pero el segundo ungimiento era oficial para aquellas personalidades dedicadas al servicio de Dios y al pueblo del Señor. Así de que continuamos con Asael de Siria, en Primera de Reyes 19:15 fue ungido también. El término hebreo que se refiere al ungimiento oficial es Mashach, el que origina Mashiach o ungido o Mesías. Cristo fue ungido para ejercer su ministerio, según el griego hik, el equivalente de Masha. De ahí viene la palabra Christos o Cristo, que significa ungido. Lucas 4:18, podemos ver esa cita. Hebreos 1:9. Ahí tenemos estas referencias acerca de esta manera de ungir a personalidades importantes al servicio del Señor. El número 3, la unción como un posible medio de curación. A veces directamente como medicina y otros en sentido simbólico. Encontramos ejemplos de esto en Marcos 6:13, Santiago 5:14 y 15, del griego aleif, en Juan 9:6, del griego epícric, que significa frotar contra algo. Y Apocalipsis 3:18 vemos el griego ejrik, que significa hacer penetrar frotando. El significado espiritual deriva de la aplicación de aceite para conseguir una curación física. Del griego murisk, ungir con aceite aromático es lo que significa. Se usa refiriéndose a María, que según Cristo había venido a ungir de antemano su cuerpo. Lo vemos en Marcos 14:8. Ahí está esta cita que es importantísima. Así es de que el ungir con aceite era una costumbre del pueblo judío que se practicaba en el antiguo pacto. Muy bien, continuamos hablando acerca de las terminologías de ungir con aceite. La primera referencia sobre la unción con aceite la encontramos en Génesis 28:16 y 18. Donde Jacob derrama el aceite que traía consigo sobre la piedra que había puesto por cabecera en el lugar donde Dios le había hablado por sueño. Después de un largo tiempo, él vuelve nuevamente, ¿sí?, a ese lugar, a ese mismo lugar, por mandato de Dios, y habla con él. Por segunda vez, Jacob derrama aceite sobre la piedra que estaba en aquel lugar llamado Betel. Lo vemos en Génesis 35:14. Es probable que este tipo de aceite era un ungüento de mucho valor, por lo que él lo derramó como una expresión de valor y significante de aquel lugar. En el Nuevo Testamento hubo una mujer que expresó su gratitud hacia Jesús. Era la mujer pecadora que venía a él y derramó el perfume de gran precio sobre su cabeza y ungió su cuerpo. En ese caso ella no usó el aceite, sino fue el perfume. A veces el ungir con aceite o perfume era una actitud de agradecimiento. La unción con aceite fue parte de una de las ordenanzas solemnes para el pueblo de Israel. Dios le dio instrucciones claras a Moisés en cuanto al aceite. Le dio los ingredientes y la cantidad
de minerales para hacerlo. Este tipo de aceite se llamaba el aceite de la unción. Ungüento superior de especies muy finas y aromáticas. Lo vemos en Éxodo 30, 23 al 25. Usada para consagración. Dios mandó a ungir con aceite el tabernáculo, el arca, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, los utensilios, la fuente y su base. Versículos 26 y 27. No solamente se ungía los lugares y utensilios, sino que también a las personas que ascendían a un puesto solemne. Estábamos hablando acerca de las personas que tenían que ser ungidas con ese aceite. Con el aceite de la unción se ungía a los sacerdotes, Éxodo 30, a los reyes o príncipes, 1 de Samuel 10, 1, 2, 2 de Samuel 2, 4, 1 de Reyes 1, 39, y a los profetas también se les ungía, 1 de Reyes 19, 16. El aceite no otorgaba ningún poder especial, pues los elementos materiales no pueden otorgar ninguna gracia especial. Por tanto, el aceite era meramente un elemento simbólico que participaba en ese solemne ritual. Ungir con aceite a las personas simbolizaba estar bajo la unción y protección de Dios, y por ende nadie podía tocar a sus ungidos para hacerle algún daño. Por medio del aceite de la unción, las personas eran consagradas y dotadas de unción, de autoridad y de poder de Dios. Igualmente, los lugares y utensilios eran consagrados para usos exclusivos de ofrendas y sacrificios, pero todo era un valor simbólico del antiguo pacto. Aquellos que estaban llenos de unción, de autoridad y de poder de Dios, no era porque se les había ungido con aceite, pues tal cosa sería imposible, por el hecho de que el aceite no podía otorgar ningún don a favor o favor celestial. El aceite de la unción era una representación de la unción de Dios. Aunque este elemento material no proporcionaba ningún poder sobrenatural, no obstante, era necesario hacerlo como un acto simbólico de consagración o santificación a Dios. El aceite usado también en el Nuevo Testamento para ungir a los enfermos o a los que están heridos, y está lejos de tener alguna relación estrecha con el aceite de la unción del antiguo pacto. En ninguna parte del Nuevo Testamento enseña que el aceite sea usado para ungir objetos o lugares. No hay ni siquiera un solo versículo que así lo diga. Lo que sí la Biblia enseña es que el aceite servía para ungir a los enfermos. Los discípulos del Señor ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaban, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13. Continuamos. El apóstol Santiago manda a los ancianos de la iglesia a ungir con aceite a los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Valga reiterar, el aceite no contiene ningún poder sobrenatural para traer sanidad o milagro. El aceite era únicamente un elemento simbólico. El apóstol Santiago dice, ungiéndole en el nombre del Señor, aclarando que el que sana no es la esencia del aceite, sino que es el Señor. Luego, en el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. No dice que el aceite salvará o sanará al enfermo, sino dice que es la oración de fe. Es el Señor. Aquellas personas cuya confianza está solo en el aceite no recibirán ningún beneficio, porque han pensado que el aceite tiene una virtud sobrenatural. El aceite por sí solo no tiene ningún poder mágico.
El ungir con aceite es un acto de fe. Dios puede sanar directamente a las personas sin la necesidad de ungirle con aceite. Pero el uso algunos medios para probar nuestra fe y obediencia. En el caso de Naamán, por ejemplo, Dios lo hubiera podido sanar directamente de su lepra, sin la necesidad de mandarlo a zambullirse 7 veces al Jordán, pero Dios lo hizo para probar su fe y obediencia. Como también ocurrió con el ciego de nacimiento, el Señor Jesús podía sanarlo directamente sin la necesidad de untarle lodo en los ojos y mandarlo a lavar en el estanque de Siloé. Pero el Señor lo hizo para probar su fe. No era el agua que sanó al leproso, no fue porque se zambulló 7 veces, y tampoco era el lodo que sanó al ciego, ni el agua del estanque, sino porque obedecieron la palabra de Dios. No en todos los casos de ministración se ungía con aceite a los enfermos. Es más, Jesús nunca ungió con aceite a los enfermos. Quiero recordar un caso que sucedió, pero más adelante lo haré en mi siguiente audio porque es importante comentarlo. Bien, referente al mal uso acerca del aceite de la unción, vemos que está proliferando en muchas iglesias pentecostales este hecho, y sobre todo hay algunos movimientos que hacen un exagerado uso aberrante acerca de esto. Yo recuerdo que hace algún tiempo me encontraba en un poblado de México y un pastor muy ungido o un pastor muy consagrado a Dios, me invitó para ir a orar por una persona que estaba enferma. Yo recuerdo que en ese tiempo yo tendría 1 año de estar trabajando ya como evangelista, y pues no tenía mucha experiencia o casi nada de experiencia. Y cuando llegué a ver al enfermito, la persona que estaba allí era una persona endemoniada. Estaba más o menos a unos 40 centímetros de donde estaba un catre donde tenían acostada esta señora, que por cierto traía un brazo enyesado. Y ella profería muchas palabras hirientes en contra del pastor. Y tal parecía que sacaba de quicio al pastor, y el pastor empezaba a reprenderlo, pero también él me invitaba para que yo lo hiciera. El enemigo lo puso en contra mía. Pero lo que yo me di cuenta es de que él en su desesperación agarraba un bote de esos de 3 litros de aceite de oliva y se lo estaba atascando en la boca para que lo bebiera, porque él creía que de esa manera podía salir el demonio. Yo creo que era un mal uso, porque lo único que podía sacarle, con todo respeto lo digo, pues sería un chorrillo a esta persona que estaba endemoniada. Las experiencias que a veces nosotros tenemos con relación a la unción del aceite es lo que nos está dando el valor para poder tomar un significado correcto de lo que significa la unción con aceite, y no continuar viendo o haciendo actos aberrantes de esto. Hablamos acerca de lo que el Señor usaba para la sanidad de los enfermos. Él usó otros elementos materiales, no solamente el aceite. Él usó el vino, tanto como otros elementos materiales utilizados para sanidad. Eran medios solamente que tenían un valor meramente simbólico. Bien, continuamos. A pesar que en las escrituras del Nuevo Testamento no hay una porción donde enseñe que el aceite sea usado para ungir objetos o lugares, muchos pastores, sea por ingenuidad o ignorancia o por buena voluntad de querer consagrar o dedicar ciertos objetos, siguen con este ritual del aceite de la unción. Hoy se ve a algunos pastores ungiendo con aceite las notas de peticiones de la congregación, los sobres de ofrendas, las lámparas, los artefactos, los micrófonos y todos los instrumentos musicales, para que sean consagrados y sean usados solamente para el culto a Dios, y para que todos aquellos
los que los toquen sean santificados. En el Nuevo Testamento nunca enseña que el aceite sirva para consagración a los objetos o a las personas. Los apóstoles nunca ungieron con aceite los objetos y ni ellos fueron ungidos con aceite y ni los futuros ministros, puesto que el aceite servía solamente para sanar a los enfermos y no para consagración como lo fue en el antiguo pacto. Algunos ministros le han dado virtud al aceite, creyendo que posee un poder especial y con tal razón, estos les venden los frascos con aceite a sus adeptos para que unjan las casas, las mesas, las sillas, las paredes, etc., creyendo que rociando con aceite por toda su casa se ahuyentarán los malos espíritus. No puedo concebir, pero sí los hay, personas cristianas en estos tiempos haciendo este tipo de cosas. Algunos cristianos, con tal de apoyar esta práctica, hacen alusión con la cita de Éxodo 12, donde el pueblo de Israel untó con sangre los dinteles y postes para que cuando el ángel de la muerte pasare por aquella puerta de su casa no entrara e hiriera a los primogénitos de Israel. Esto fue como uno de las ordenanzas de Dios que ellos tenían que obedecer, porque si no obedecían, morirían sus primogénitos y hasta sus animales. Por tanto, es absurdo tomar de apoyo este pasaje que no tiene nada que ver con el aceite. Es más, todos los ritos de Israel eran exclusivos para ellos y no para la iglesia, como también lo fue el aceite de la unción, un rito solamente o solemne para Israel y no para la iglesia. Bien, continuamos. Estoy consciente de que este tratado podrá ser muy fuerte para muchos pastores, ministros, inclusive oyentes pentecostales como yo lo soy. Mas, sin embargo, la verdad sea dicha. Si entendemos que en el Nuevo Testamento ya no nos habla de ungir con aceite y consagrar a nuestros líderes obreros, inclusive objetos, es porque de antemano sabemos que el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo y que ahora ya tenemos esa unción desde que creímos. No necesitamos de esa otra unción que ya sería un mero formulismo o conformismo, tal vez de buena voluntad de dedicar o consagrar cuando ya fuimos consagrados por Dios desde el momento que nosotros creímos. Efesios 5:15, Dios nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Desde ese punto de partida sí es posible ser más llenos que otros, pero el sentido es llenarnos de la presencia de Dios en el sentido de vivir en más obediencia y apego al Señor. También vemos en Efesios 1:13, cuando la palabra del Señor nos es clara y nos dice, y nosotros habiendo oído y habiendo creído el Evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, para que usted lo recuerde, dice que todo cristiano tiene el sello del Espíritu Santo desde el momento de creer. Si la unción representa el haber recibido el Espíritu Santo, entonces todo creyente tiene la unción. De tal efecto que en Primera de Juan también vemos cómo el apóstol Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 20 y otros versículos, nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También nos lo dice en el versículo 26 del mismo capítulo y versículo 27, os he escrito esto sobre los que os engañan, los advierte. Pero la unción que vosotros recibisteis, Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Concluyendo con mi subtema,
que es la práctica histórica de la unción con aceite en el tema principal, la verdadera y la falsa unción. Así es de que continuamos. Vimos la práctica histórica desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nos dimos cuenta que la observancia de esta práctica tan importante que es la unción con aceite para ungir a los ministros, a los reyes y a los profetas, dada por Dios, tuvo su tiempo en la historia. Jueces, reyes, profetas fueron ungidos con aceite para el trabajo y servicio de Dios, pero el tiempo del nuevo pacto que nos regaló Cristo Jesús nos pone en un estado de unción más especial y más personal, sin dejar de lado la unción vigente para los enfermos. Según Santiago 5, 14, 15, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Es importante. Así es de que en la práctica histórica de la unción con aceite, con respecto a ungir ministros, profetas y obreros, ha concluido. Porque ya por gracia, desde el momento de creer, fuimos ungidos, fuimos sellados. Es pues necesario hacer acopio de la unción en nos, para no dejarnos engañar por prácticas antibíblicas y conocer a cabalidad la verdadera y la falsa unción. Dios les bendiga.